Muy bien. Pues me quedan 10 minutos para predicar, entonces a ver si me alcanza. Yo creo que sí la hacemos con 30 minutos, nos vamos rápido, amén. Si quieren ver las notas de la predicación, las pueden encontrar en la pantalla. Amén. Hoy vamos a hablar de Daniel y la oración. Y espero que nos demos cuenta de muchos aspectos que podemos mejorar en nuestra vida de oración y cómo la vida de oración es tan fundamental para conocer más del Señor, para crecer y para ir en sus propósitos. Amén. La oración y la vida de oración de Daniel, amados, es uno de los secretos y fundamentos que hubo en él para que él pudiera estar en los lugares en donde estaban. Es impresionante ver hasta dónde llevó Dios a Daniel a causa de su integridad, a causa de su compromiso que tenía para con el Señor. Pero una de las cosas que más me asombra de Daniel era su vida de oración. Dios lo puso en posiciones impresionantes. Daniel capítulo 6, verso 1 y 2 en Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera. Esta es una de las, dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. O sea, Darío pone a 120 funcionarios a trabajar, y por encima de estos 20 puso a 3. Entre esos 3 estaba Daniel. O sea, él estaba en lo más alto de lo alto de la política del reino prácticamente. Y ahí lo había puesto el Señor con una gracia impresionante. Recordemos algo: Daniel y sus amigos son llevados en cautiverio. Ellos estaban en una posición complicada ahí socialmente, pero el Señor los levantó hasta ser, dice ahí la escritura en el siguiente pasaje, que el rey pensó en ponerlo por encima de todos los demás, por encima de todo el reino. Y esa era la capacidad que tenía Daniel. Pero yo creo que uno de los secretos de Daniel y de que el Señor lo haya puesto en estas posiciones era por su vida de comunión y de oración. La vida de oración de Daniel es impresionante, amados. Durante este libro, que por cierto es un libro que tiene profecías hacia futuro y tiene profecías de tiempos finales, tiene un paralelo con el libro de Apocalipsis, que por cierto el próximo año ya estamos terminando de preparar el curso de escatología aquí en la iglesia, así para que se vayan preparando, y vamos a estudiar a Daniel, vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a estudiar a algunos profetas. Y Daniel tiene esta visión así como lo tuvo Juan. Daniel tiene esta revelación de los secretos de los cielos de una manera impresionante. Pero todo es a causa de la comunión que tenía Daniel en su vida de oración. Daniel fue echado al foso de los leones no por no adorar la estatua. Esa es la historia de los 3 amigos, ¿verdad? Que no adoraron la estatua y que la estatua de oro, y por eso los mandaron al horno. Daniel no fue por ese motivo. La razón por la que Daniel fue al foso de los leones fue porque había una prohibición de oración en el reino. Los otros funcionarios querían ponerle el pie a Daniel. Política a fin de cuentas, ¿verdad? La quinta T estaba ahí trabajando todo lo que da en el reino de Darío, y se estaban metiendo el pie unos a otros y no veían cómo ponerle el pie a Daniel, y decían: la única manera en que podemos hacerle algo es por medio de su convicción. ¿Y cuál era su convicción? La oración. Esa es la única manera en la que podemos pegarle. Entonces se les ocurre que van con el rey y le dicen: rey, ¿por qué no pones un decreto que todo aquel que pida
a otro que no seas tú, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué significa esto? ¿A quién pedía Daniel siempre? Al Señor. ¿Quién era su ayudador? Dios. ¿A quién buscaba constantemente? A Dios. Y esa era la única manera en que pudieron atacar a Daniel y poder ser echado en el foso de los leones. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en ese tema. Entonces, la vida de oración, amados, es fundamental y esperemos que hoy aprendamos de Daniel y de su vida de oración. Tristemente, la vida de oración es la pata de la que más cojean los cristianos. Gracias por su entusiasmo. Muchas veces la vida de oración es la que menos se frecuenta. Los cultos de oración entre semanas son los más vacíos. La oración de la madrugada es la más vacía de la semana. La vida de oración es la que menos fuerza, es el aspecto y el área de menos fuerza del creyente. Es donde más le falta al creyente fortalecerse. Su silencio me preocupa. Necesitamos entender todo lo que sucede cuando yo tengo la vida de oración. Ahora, en el sentido más básico, ¿están las notas o no están las notas? Perdón, ¿sí están? ¿Sí la mandé? En el sentido más básico, la oración, gracias, es presentarnos ante Dios. ¿Qué significa? Que si yo no oro, no me presento ante Dios. ¿Se entiende? Oración es presentarnos ante Dios. Oración, eso es de la manera más sencilla posible que lo pude poner. Es conversar con Dios. Vamos a tener conversación con el Señor, hablar con Él, platicar con Él. Oración es pedir a Dios. A lo mejor eso por eso somos buenos, ¿verdad? Ahí sí no le fallamos. Señor, te pido. Pedir a Dios también es parte de la oración. También es parte de la oración. Oración también es adorar a Dios. Que nosotros podamos rendirle adoración a Dios. Y eso se hace por medio de la oración también. Y oración también es reconocer a Dios. Reconocer a Dios. Por ejemplo, que nos ayudó el Señor. Hacemos una oración reconociendo que Él fue el que nos ayudó. Nos va bien, reconocemos que fue Dios el que nos ayudó. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de una oración. Entonces, oración en el sentido más básico para entenderlo es presentarnos, conversar, pedir, adorar y reconocer a Dios. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, entendiendo esos principios de oración, ¿cuántos han avanzado en su oración en este año 2024? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No podemos dejar de crecer en la oración. Yo tengo cada vez que presentarme más seguido ante Dios si estoy creciendo en la oración. Mis conversaciones con Dios tienen que ser más profundas conforme voy creciendo en la oración. ¿Se explica? ¿Me explico? La adoración va siendo mucho más profunda. El pedir a Dios se vuelve más allá de una lista Santa Claus o de requisitos, se vuelve realmente un entendimiento de su voluntad en nuestras vidas y un entendimiento de lo que Dios quiere hacer, y el pedir su voluntad es algo impresionante que un creyente maduro empieza a entender. Amén. Entonces, la oración, amados, nos mantiene siempre alerta. Y Daniel tenía esta vida de oración. Daniel oraba constantemente al Señor. Él buscaba siempre al Señor. Y quisiera que veamos algunas características de la vida de oración de Daniel. La vida de oración de Daniel. Y espero que esto lo podamos aplicar a nuestras vidas también. El primer punto es que la oración era su prioridad. Para Daniel, la oración era su prioridad. En todo el libro de Daniel encontramos cómo Daniel le daba la importancia a la oración, siempre por encima de todas las cosas. En el capítulo 6, que de hecho hicimos episodio de podcast esta semana y hablamos de Daniel capítulo 6 y detallamos ahí algunas cosas.
podemos encontrar, por ejemplo, en el verso 4 al 5, lo que comentaba al inicio, dice la escritura: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían encontrar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él, que dice, en relación con la ley de su Dios. Si no es en cuanto a su compromiso, no hay manera de pegarle a Dani. No hay manera de que le hagamos algo a Daniel, porque él tiene una vida de oración, tiene una vida de la que depende de su Dios. Desde el inicio en Daniel capítulo 1, cuando encontramos estos jóvenes que son llevados, hijos de príncipes y que eran altos ahí en el gobierno, y cuando son llevados cautivos, la Biblia dice que eran de buen parecer, eran entendidos en ciencia, y a ellos los tomaron para que fueran enseñados en las costumbres de Babilonia. Y la escritura dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, porque era algo inmundo para ellos, para su fe y lo que ellos creían, y pidió gracia a los jefes ahí de los eunucos para que él pudiera guardarse, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios le dio gracia. Dios le dio gracia. ¿Por qué tenía Daniel gracia? Porque él tenía una prioridad. ¿Sabes cómo recibimos gracia de Dios? Inmerecidamente, pero cuando tenemos como prioridad al Señor, amados, Él da gracia para que podamos lograr las cosas que nos proponemos en el corazón. Si proponemos en nuestro corazón agradarle, ¿no creerá que Dios le va a ayudar a que pueda agradarle? Si queremos esforzarnos en la oración y crecer en la oración, ¿no creerá que Dios puede ayudarnos también para que podamos crecer en la oración? Dios da gracia cuando tenemos prioridades y cuando ordenamos prioridades en nuestro corazón. Daniel fue tratado en su interior. Daniel tiene un carácter íntegro. Dice: no podemos encontrar falta alguna en él, como tú comprenderás. Aleluya. Era su oportunidad. El que no dijo amén tiene falta, y que Dios lo perdone. Y aquel carácter de Daniel era visible para los demás, y decían: no podemos encontrarle nada, entonces vamos a pegarle en su fe. Es muy parecido a lo que el mundo hace con nosotros hoy. El mundo tal vez no puede, estás buscando ser íntegro, ser guardado, marido y una sola mujer, hablar bien, comportarte, hacer negocios de la mejor manera posible, honrar a Dios con tus acciones, honrar a Dios con todo lo que haces, y no hay manera, no hay por dónde golpear. ¿Sabes qué usa el enemigo? Quiere pegar por el lado de tu compromiso con Él. Por eso hay más trabajo en domingo, por eso hay más cosas que hacer entre semana, por eso a la hora de la oración vienen distracciones. Por eso cuando te comprometes a hacer las cosas, viene por ahí asuntos que quiere el mundo jalarnos, y el enemigo también hacerlo. Entonces, amados, qué importante que podamos entender que la oración es una prioridad. La oración es una prioridad en el creyente, no es negociable, es prioridad. Y necesitamos entenderlo así como Daniel lo entendía. Dice la escritura en Daniel capítulo 6, verso 7. Esta fue la prohibición. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados y sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera en el espacio de 30 días, fíjense, Daniel sabía, ellos sabían que Daniel oraba constantemente, en un espacio de 30 días, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel es un hombre que constantemente le pide a Dios. Y si cambiamos esta ley para que no esté prohibido pedirle a Dios, por ahí podemos pegarle a Dani. Y es la manera en la que lo intentan. Y eso me lleva al segundo punto de la vida de oración de Daniel: su disciplina y su constancia. Para Daniel la oración era su prioridad, los demás lo sabían, por eso querían pegarle por ahí. Y para Daniel no solamente era su prioridad, sino que era su disciplina y su constancia.
en el verso 10 y 11 de ahí mismo del capítulo 6. ¿Lo tiene? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. En otra versión dice como acostumbraba a hacerlo. Esa era su disciplina. ¿Cuántas veces al día oraba Daniel? ¿Cuántas horas tú? Ay, Señor. Era en silencio eso, hermano. Pero su honestidad está delante de Dios. Muchos oran una vez y ustedes ustedes es más, ustedes ni una oran, que Dios los perdone. A veces ya estás comiendo van los alimentos. No, no, Señor, perdóname, Señor. La oración por los alimentos se vuelve oración de arrepentimiento. Perdóname, Señor, por lo que comí, Señor. Ay, no oré. Es con el dolor de panza todo el día. La oración es una disciplina que debemos de desarrollar. Debemos de ser constantes en la oración. ¿No nos dice la Escritura que oremos sin cesar? Hermano César, discúlpanos, pero nada, no es cierto, no es cierto. Orar sin cesar es orar sin parar, orar constantemente. Ya no iba a invitar al hermano César a la oración. Es orar constantemente sin detenernos. El apóstol Pablo decía que estemos orando continuamente. ¿Cómo es posible eso? Porque habla de una vida que tiene su prioridad la oración y tiene constancia y disciplina en ello. Oración, amados, se vuelve parte natural de nuestra vida. Oramos por todo lo que hacemos. Oramos en cada momento, bueno y malo. Entendemos que la vida de oración es parte de nosotros. Amén. Escriba esto, por favor. Mi oración no debe ser esporádica, debe ser una disciplina. Mi oración no debe ser esporádica, debe ser una disciplina. No podemos dejar de orar por tiempos prolongados. Es peligroso para nuestra carne. Es peligroso para nuestro corazón. Es peligroso para nuestra mente. Bienaventurado el varón cuyo pensamiento en ti persevera, porque ese tendrá paz. Mi pensamiento persevera. ¿Qué significa? Estoy orando continuamente y eso me lleva a tener paz en mi corazón. Pero si yo dejo tiempos prolongados sin orar, estoy exponiendo mi mente, estoy exponiendo mi corazón, estoy exponiendo a la carne y a la puerta de pecado que muchas veces está ahí. Entonces no puedo dejar tiempos prolongados sin orar. La oración debe ser constante. Amén, una disciplina. ¿Por qué? Escriba esto, por favor. La constancia me mantiene fuerte. La constancia me mantiene fuerte. Si yo soy constante en la oración, ¿qué cree? Voy a estar fuerte. A veces vienen embates y luchas espirituales que tenemos que librar, amados. Y si tú tienes de las 24 horas, 15 minutos de oración, ¿será suficiente esto como para combatir una guerra espiritual? 20 minutos, una hora, ya estamos hablando, una hora, ya agarramos más fuerza. ¿Qué tan disciplinados tendríamos que ser para estar lo suficientemente fuertes para poder pelear batallas espirituales? ¿Sí me estoy dando a entender? Si yo no estoy fuerte en mi oración, si yo no soy constante en mi oración, no soy fuerte. Hay debilidad ahí. El alma está expuesta a las emociones. La mente puede dar vueltas de más.
¿Sí me explico? Entonces, la constancia me hace fuerte. Y segundo, importante, la constancia me mantiene conectado con Dios. Esto, amados, que es parte de la oración. Acuérdense, la oración es conversar con Dios, acercarme a Dios, reconocer a Dios. Entonces, la oración constante, la constancia en la oración me mantiene conectado con Dios. Me mantiene conectado con Él. ¿Qué significa cuando no estoy orando o no estoy fuerte en mi vida de oración? ¿Sabes qué significa? Que estás desconectado. Y cuando un cable está desconectado, por más que quiera cumplir su función, no va a funcionar. Si tú quieres cargar tu celular sin conectarlo a la luz, ¿lo irá a cargar? No tiene sentido. Pero lo dejaste toda la noche. Pero lo dejaste ahí bien puesto. Pero no lo conectaste a la luz. ¿Funcionará? Nunca va a funcionar. Y es lo mismo, y a veces nos sentimos frustrados de que ¿por qué no avanza? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Qué tan conectado estás con el Señor? ¿Qué tan constante eres? Porque la constancia te mantiene conectado con el Señor. Amén. Entonces, para Daniel la oración era su prioridad y era su disciplina, y tenía su disciplina y tenía su constancia. Otra característica de la vida de oración de Daniel era su búsqueda de dirección. Es impresionante cómo Daniel en su vida de oración era útil para la búsqueda de dirección. Él constantemente le pedía al Señor esa dirección. En el capítulo 2 de Daniel es un capítulo bien emocionante de la Biblia, porque el rey Nabucodonosor tiene un sueño y de repente se levanta bien enojado en la mañana y dice: tuve un sueño. ¿Cuál sueño? No sé. Y quiero que me lo digan. ¿Pero qué soñaste? No sé qué soñé, pero quiero que me lo adivinen. Pero es que como, pero qué, no sé, ovejitas caminando con algo, ¿qué soñé? Algún indicio del sueño, no me acuerdo. Y el que no me revela el sueño, lo mato. Pero no sé, algo que haya cenado, a lo mejor. Algo que no sé, algún contexto, no sé, que puedas decirme, no me acuerdo. Y la Biblia dice que Daniel le dice: yo sé, yo te puedo interpretar el sueño, pero déjame pedir al Señor. En Daniel capítulo 2 está justamente este relato. Dice en el verso 16: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Qué valiente. Pero ¿sabes por qué tenía esta valentía? Porque la oración era su prioridad y porque él era constante en su oración. Daniel había llegado en una profundidad de vida de oración que él sabía que Dios le podía mostrar. Sabía que Dios le podía mostrar. Peor de los casos, me matan. Pero bueno, como no dijo lo que dijo Pablo, era para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero al menos sé que Dios lo puede revelar. Y él tenía esta seguridad. Verso 17, por favor. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Siempre es bueno tener amigos de oración, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Le dice a sus amigos: ¿qué creen? Les traigo una petición de oración bien buena. Es tan buena la petición que si no la contestan, nos matan. ¿En qué nos metiste, Daniel? Órenle conmigo. Vamos a orar. Y le piden a Dios por su misericordia. ¿Se da cuenta? Pidiesen misericordias del Dios del cielo en este misterio. Le piden a Dios: Señor, por tu misericordia, muéstranos qué es lo que está aconteciendo, qué pasó por la mente y qué pasó en el sueño de este rey, Señor, ¿verdad? Y Daniel buscaba entendía que la oración es una herramienta que Dios pone en nuestras manos para buscar la dirección y la claridad y la sabiduría en todas las cosas. Qué importante orar buscando dirección. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos orado antes? Gracias por su entusiasmo.
¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si hubiéramos buscado la dirección de Dios antes y decirle: Señor, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué hacemos en esta situación, Señor? Antes de decir sí, antes de firmar, antes de ir al Buen Fin, aleluya. Señor, ¿qué será, Señor, lo que tengo que hacer? Por tu misericordia, revélanos este misterio. La dirección de Dios se encuentra en la oración. Amén. Número 4, Daniel también, otra característica de su oración era su expresión de gratitud en la oración. Y es justamente después de esta oración que Daniel hace con sus amigos y se ponen a orar el uno por el otro y se ponen a orar por este misterio. La Biblia dice en el verso 19 del capítulo 2, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿No es glorioso cuando Dios responde la oración? ¿Cuántos están viviendo oraciones contestadas en este momento? Qué glorioso es eso. Qué milagro es eso. Hay cosas que Dios ya nos contestó y hoy las estamos viviendo y a lo mejor ni te acuerdas que oraste por eso. Ah, lloré por este cabezón. Y aquí está. Ah, lloré por esta situación que ahora estoy viviendo. Me acuerdo cuando yo lloraba pidiéndole a Dios por esto y ahora mira, aquí está, que el Señor nos tiene. Qué glorioso es cuando el Señor responde oración. Y una de las cosas que Daniel tenía es que él tenía una expresión de gratitud a las respuestas de oración que él tenía constantemente. Dice la Escritura, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y mira qué linda oración hace Daniel. Dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y él mora en él, con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias. Te alabo porque me has dado sabiduría, fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué gloriosa oración de gratitud hace Daniel y podemos hacer también nosotros. Señor, te alabo por lo que tú haces. Te alabo por lo que tú hiciste. Te alabo por lo que estás haciendo y te alabo por lo que harás. Alguien le da la gloria y la honra al Señor. Él es digno de la alabanza. Una de las primeras respuestas a la provisión, a la providencia de Dios es la oración de gratitud. Gracias, Señor. Y creo que es algo que tenemos bien guardado en el corazón, ¿verdad? Que cuando algo bueno pasa, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Gloria a Dios, gracias, Señor, ¿verdad? Y eso es algo que no debemos de perder nunca, amados. Una expresión de gratitud en nuestra oración. Porque a veces la oración se vuelve este sufrir y vamos a orar. Y hasta la cara nos cambia, no se nos hace como pasos. Señor, te pedimos, Señor. Y sí entiendo lo solemne de la oración, pero la oración no es un sufrir. Estamos, vamos a orar. Nos cambia la cara, pues que te comiste limón, te bautizaron en limón o qué pasó. Pero cuando tú empiezas a orar y empiezas a agradecer en oración, hasta la cara te cambia, te ves bonito orando. Casi no los veo orando, pero cuando los he visto. La expresión de gratitud es parte de nuestra oración. Amén. Otro aspecto de la oración de Daniel era su intercesión en la oración. Y este aspecto de intercesión de la oración de Daniel es bien impresionante. En el capítulo 9, Daniel se levanta a orar por su pueblo, pero antes de orar por su pueblo, quiero que por favor veamos los primeros pasajes, verso 1 del capítulo 9 de Daniel. ¿Lo tienen ahí? En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros
el número de los años de los que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel toma el libro, el rollo de Jeremías, lo abre, empieza a leerlo y se da cuenta y entiende que en todo lo que estaba revelado por medio del profeta Jeremías es que eran 70 años que iban a estar en cautiverio ellos. Y cuando le viene esa revelación, amados, versículo 3, por favor, ¿qué dice? Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. Le digo algo glorioso acerca de la oración de intercesión. Cuando viene la revelación es cuando empezamos a interceder. Amados, hay cosas por las cuales tenemos que orar e interceder. Por ejemplo, por nuestra familia. Como iglesia, los que se conectan a la oración o vienen a la oración saben que todos los días oramos por la familia, ¿cierto? Todos los días, sin excepción alguna, todos los días se ora por la familia. Y hay un momento en la oración, no sé si se ha dado cuenta, donde yo bajo el micrófono y dejo que cada quien ore por su familia. Cuando eso pasa, ahí en ese momento yo estoy pidiendo revelación. Señor, muéstrame qué es aquello por lo que debo de orar en mi casa. Y en un momento de silencio, usualmente el 99.9% de las ocasiones hay respuesta. Muy esporádicamente el 0.1% a veces viene porque el Señor me quiere meter más en oración y me quiere meter al horno del pechugón ahí para que dé vueltas como el pollo y para prepararme. Pero usualmente la mayor parte del tiempo hay una revelación. Entonces, la revelación siempre me va a llevar a la intercesión. Porque podemos agarrarnos a orar por la gente. Puedes ponerte a agarrar a orar por tu familia sin saber por qué orar en tu familia. Pero cuando hay revelación, hay intercesión. Cuando Daniel entendió el pecado y los 70 años de juicio que venían sobre ellos, él comenzó a interceder por su pueblo. Ahora, la intercesión de Daniel fue de esta manera. Escucha esto, por favor. Daniel ora así, verso 4. Oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos, estos pecadores han cometido iniquidad. Estos pecadores han hecho impíamente. Estos pecadores fueron rebeldes. Estos pecadores se apartaron en tus mandamientos. ¿Oró así Daniel? ¿Cómo ora? La oración de intercesión, cuando se hace con revelación, va mucho más profundo. Daniel no ora y dice: Señor, estos pecadores, me revelaste que todos son pecadores y ahora sí, Señor, que se arrepientan los pecadores. No. Él intercede: Señor, hemos pecado, Señor. Él se duele en su corazón: fallamos, Señor, nos equivocamos. Y esa es la oración de intercesión. Imagínate cuando alguien te pide que intercedas por él porque está enfermo y te dice: por favor, ora por mí porque estoy pasando por una enfermedad. Cuando oramos por intercesión, usualmente oramos: Señor, sánalo, haz tu voluntad en su vida, por tus llagas fuimos curados, Señor, cúralo, Señor, guárdalo, Señor. Pero imagínate una oración de intercesión que suene: Señor, sánanos, restáuranos, Señor, restaura nuestros cuerpos, trae sanidad a nuestro interior, Señor. ¿Qué estamos haciendo ahí? Intercediendo, poniéndonos en el lugar con nuestro amado, nuestra amada. Señor, sácanos de esta situación. Danos sabiduría y revelación en este asunto, Señor. Enséñanos más allá, amados, de simplemente tomar una petición y aventarla como bolita. Sí, voy a estar orando por ti. Sí, claro que sí, cuenta con mis oraciones y se te olvida. La intercesión con revelación nos va a llevar a meternos en oración profunda para que
el Señor escucha el clamor. Amén. La oración, amados, no debe ser solamente personal, sino debe haber un entendimiento de oración por las necesidades de otros. ¿A alguien le ha pasado que está orando y de repente le viene a su mente alguna familia, alguna persona, algún familiar? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Dios te está usando en intercesión. ¿Alguna vez te ha pasado que estás orando por alguien y no sabes por qué orar por esa persona, pero te viene a la mente esa oración? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Alguna vez te ha pasado que oras en el Espíritu? O sea, hablas en lenguas, estás orando en el Espíritu por alguien, pero no sabes realmente qué es lo que estás haciendo, solamente el Espíritu como que trae una convicción. ¿Te ha pasado alguna vez? Vas profundizando en tu intercesión. O sea, hay cosas, amados, en las que tienen que ser reveladas para poder interceder, para poder clamar unos por otros, para poder ponernos en el lugar, ¿verdad?, de los demás. Daniel lo dice: hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pero Daniel, verso 19, capítulo 9, verso 19, bueno, desde el 18, por favor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y dice la escritura: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el ángel Gabriel, quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hay respuesta en la oración que levantamos al Señor. Hay respuesta en la oración que levantamos al Señor. Y me lleva a cerrar con esto. La oración es escuchada. Dios escucha la oración. Una vez que mi papá nos estaba retando a crecer en la oración, nos decía que oráramos y que oráramos. Él nos empezó de esta manera y nos dijo: hijitos, ¿ustedes saben que Dios escucha la oración? Sí. ¿Ustedes saben que Dios, lo que le pidan, Él puede responder conforme a su voluntad? Sí. ¿Ustedes saben que Dios es soberano y puede hacer todas las cosas? Y cuando humildemente y corazón sincero le pedimos, Él nos escucha. Sí. ¿Y por qué no oran? Si sabes que Dios escucha, ¿por qué no oras? ¿Por qué te preocupas más de lo que oras? ¿Por qué te angustias más de lo que oras? Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. El día jueves en la oración de la mañana leíamos Daniel capítulo 10. ¿Quién me espantó el estornudo? Ay, lo tenía y se fue. Bueno, Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 1 al 3 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea, oré y ayuné, eso significa estuve afligido. Y dice la escritura: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y hablamos cómo Daniel tiene esta visión, y tiene una visión hasta pesada, y eso dice la Biblia que lo desgastó, se acabaron sus fuerzas y no podía estar de pie, dice la Biblia. En el verso 10 dice la escritura de esta manera: y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, pon atención. ¿Sabes?
me emociona ver cómo Dios disfruta la comunión que tenemos con Él en oración. Cómo Dios disfruta el momento que tenemos con Él. Les platiqué cuando regresamos del retiro de pastores, que tuvimos ahí un tiempo de ministración, y el Señor nos llevó a pedirle revelación a Dios y que nos diera visión de lo que pasaba a nuestros hermanos. Y el Señor ahí con un pastor me dio visión de algo por lo que estaban pasando, le compartí, y ahí nos edificamos unos a otros. Cuando estábamos en ese tiempo, ya había terminado y ya estaba el pastor compartiendo, estaba ahí hablando la palabra y la enseñanza, y en eso se me acerca un hermano en Cristo, uno de los líderes de una iglesia ahí de Castillo del Rey La Fe, y se acerca por atrás de mí y me dice: es que Dios me mostró algo de ustedes de Cancún. Y me mostró que Él le encanta las madrugadas que pasan con Él. Dice que disfrute de una manera como no tienes idea cuando se levantan en la madrugada y pasan tiempo con Él. Y dice el Señor que le encanta estar ahí. Esto es lo que tengo que decir. Y se fue. Y yo, ¿qué más? ¿Qué más? Una palabrita para mí de provisión o algo. Qué glorioso, amados. Dios ama su tiempo que podemos tener con Él. Dios ama cuando tú quitas toda ocupación y te dices: Señor, tú eres lo más importante para mí ahorita. Tú eres lo que quiero ahorita. Este martes oramos por el deleite en el Señor, ¿cierto? Deleitarnos en el Señor. Y fue un tiempo de deleite. Ya hasta el final quedan como 5 minutos. Señor, te pedimos también, aprovechando, por la familia y pero fue un tiempo de deleite. Fue un tiempo de disfrutar su presencia. De eso se trata la oración. Entonces cuando viene la presencia de Dios y dice: Daniel, varón, ¿qué? Muy amado. Daniel tenía pase VIP ahí en la presencia de Dios. Daniel era amado por el Señor. Qué hermoso, qué lindo que cuando podamos tener esta conexión y comunión con el Señor, así, amados, así de fuertes y así de conectados con el Señor estemos siempre. Conté el relato de aquella ancianita que le iban a hacer una operación. Era una mujer de Dios, una mujer de oración. Todos los días oraba en la madrugada, a las 4 de la mañana oraba por sus familias, siempre, todos los días a las 4 de la mañana, y luego al mediodía oraba otra vez, y luego en la tarde y en la noche una vez más antes de dormir, y luego se levantaba en las madrugadas. Y tenía una vida de oración, una vida de comunión, una mujer sabia, comprometida con Dios, que amaba a Dios de una manera impresionante, muy lindo. Y resulta que a su avanzada edad le recomiendan hacer una oración, una operación para cerrar sus días de vida de la mejor manera posible. Tenía un problema, si no mal recuerdo, creo que era en su cadera, en una situación de sus huesos, y necesitaba esta operación para terminar bien sus días. Y hablaron con la familia y les dicen: la situación es esta, su mamá, su abuelita necesita esta operación para terminar bien sus días. Si no se hace esa operación, muy probablemente sufrirá los últimos años de vida que le queden. Entonces, lo recomendable es que le podamos hacer la operación, pero hay un riesgo, y es que en la operación, al ser muy grande de edad, se nos pueda ir. Entonces tenemos que plantearles esta situación. ¿Qué deciden hacer? Entonces van con la abuelita y van con la mamá y platican con ella, y mamá pasa y ella les dice: miren, que me operen. Si me muero, me voy con el Señor. Y si me alivio, ya no me va a doler la cadera para orar por ustedes en la madrugada. Entonces que me operen. Bueno, está bien. Entonces ya pues toda la familia llore y llore con esa fe. Pues ¿para qué queremos amigos, verdad? Y toda la familia llore y llore. Ay, abuelita, y esto, y ahí orando con ella y despidiéndole al Señor y despidiéndose. Algunos ya dijeron: no, ya la abuelita no la cuenta. Y ahí estaban ahí con ellos y contando. Y en eso pues la abuelita entra a la operación y al quirófano, y dice el relato que ella entra a la operación y dice: Señor, me pongo en tus manos, voy a cerrar mis ojitos, y si cuando los abro estoy delante de ti, qué bueno. Y si no, Señor, tú sabes que te amo, Señor, y me pongo en tus manos. Y se la metieron al quirófano.
Cuenta el relato que termina la operación y ella abre sus ojos y ve una luz irradiando delante de ella. Y ella ve la luz así. Jesús, eres tú. Aquí estoy. Y le dice, ¿te acuerdas de mí? Soy la que siempre te buscaba en la madrugada. Y en eso escucha una voz que dice, no señora, soy el doctor. La operación salió bien. Ay, qué bueno, y ahí medio débil la abuelita y todo. Descanse, gracias, todo salió bien y vamos a ver su recuperación. Pero esas primeras palabras cuando abrió sus ojos son gloriosas. Señor, ¿te acuerdas de mí? Soy el que se levantaba todo desvelado en las madrugadas del martes, con dolor de cabeza porque me había desvelado la noche antes. Soy el que disfruta estar contigo, Señor. Soy el que platica contigo todos los días. Soy el que se sienta ahí en el piano en la tarde con sus audífonos para poder estar contigo y pasar un tiempo. Soy el que escudriña la palabra para conocerte y para buscarte más. ¿Te acuerdas de mí? Qué hermoso que esta mujer tenía una relación completamente cercana con el Señor. Qué humilde. ¿Te acuerdas de mí? Qué lindo, amados, cuando nosotros podemos estar cerca del Señor y saber que Él escucha nuestras oraciones. Dice en el siguiente verso, está atento a mis palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Y dice la escritura, mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Aquí va, ¿listos? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ¿se acuerdan que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes? Bueno, eso está hablando espiritualmente. El príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Cuando Daniel dispone el corazón para orar y se pone a orar, dice la Biblia que la oración fue escuchada. En ese momento venía el ángel para responder la oración que Daniel había hecho en cuanto a lo que estaba pidiéndole de la visión y todo lo que había tenido, porque dice que fue una visión fuerte que vino que lo desgastó. Y él empieza a pedir a Dios y la Biblia dice que cuando él pidió y cuando él oró, venía la respuesta. Pero después dice la escritura que se le opuso el príncipe de Persia, un principado se le opuso, hubo una guerra espiritual. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo Daniel afligido ayunando? El tiempo que él estuvo esperando respuesta fue la lucha espiritual que se estaba librando allá arriba en los cielos. A veces hay oraciones que el Señor escuchó y en el momento las va a responder, pero a veces hay guerra espiritual detrás y no hay que dejar de orar. Y Daniel durante ese tiempo pareciera que no había visto respuesta. Pero imagínate qué palabra de aliento saber cuando le dicen el primer día que empezaste a orar. En ese momento se escuchó tu oración. Así es la apertura que podemos tener para con el Señor. Póngase de pie en su lugar, por favor. Termino con esto. Póngame atención en los últimos 45 minutos. Ya voy a terminar. ¿En qué tiempo vivió Daniel? Históricamente, más o menos. En el tiempo del cautiverio. El tiempo de cautiverio es antes de Cristo. Cristo no había todavía surgido entre hombres. Estaba la obra del Señor.
Cuando la Biblia habla que el ángel de Jehová se aparece. Cuando la Biblia habla de del príncipe que se aparece. Jesús hace su obra de una u otra manera. En el Génesis, en el principio fueron creados los cielos y la tierra. Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús está desde el inicio en una operación de alguna u otra manera. Y Jesús de una manera está operando también ahí en la vida de Daniel con la gracia. Jesús aparece en el libro de Daniel cuando entran en el horno de fuego, y están los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en el horno de fuego. Y dice la escritura que Nabucodonosor se levantó de un espanto y dice: no metimos a tres, porque yo veo a cuatro, y el cuarto es semejanza de hijo de hombre. Jesús estaba ahí con ellos. Entonces Jesús opera de una u otra manera en el Antiguo Testamento y hace obra juntamente con Dios Padre y Espíritu Santo, y es algo lindo, y a lo mejor no hay mucho tiempo de explicarlo, pero quiero ir a esto, por favor. Tiempo después viene Jesús. Estamos a punto de celebrar la Navidad, y aunque no son las fechas y que esto y el otro, lo entiendo, pero lo importante es el acontecimiento que celebramos. Jesús nació. Luz resplandeció en tinieblas. Escucha esto. Cambia todo el sentido. Por eso el Antiguo Testamento tiene un peso bien glorioso cuando lo lees a la luz de Cristo. Si Daniel fue escuchado en sus oraciones cuando todavía la sangre del Cordero no era derramada, ¿cuánto más nosotros, que la sangre de Cristo ya fue derramada, no serán escuchadas nuestras oraciones? Si Daniel, en el momento que dispuso su corazón, dice la palabra, en presencia de Dios fue oída tu oración y vine yo para atender esto, ¿cuánto más ahora que la sangre de Cristo fue derramada y nos da libre acceso a su presencia, podemos nosotros entrar? Termino con esto, amada iglesia. Necesitamos a Jesús. Si queremos crecer en la vida de oración, necesitamos a Jesús. Y quiero aprovechar esta oportunidad para decirte a ti, si vienes por primera vez o nunca habías hecho esta oración o nunca habías recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, hoy es el día de gracia, hoy es el día de perdón, hoy es el día de salvación. Tal vez has escuchado acerca de la oración y es conversar con Dios, y es que yo lo quiero intentar, pero no sé cómo. Te voy a decir algo: necesitas primero salvación en Jesús. Una vez que el camino se abre por medio de Jesús, tienes libre acceso a la presencia de Dios. Y así como Daniel, si antes de la sangre del Cordero su oración era escuchada, cuanto más ahora. Así que le voy a invitar a que todos cierren sus ojos, por favor, en este lugar. Y si hay alguien en este templo, en este auditorio, que por primera vez quiera decir: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón. Yo hoy quiero tomar la decisión, Señor, de seguirte, de obedecerte. Con sus ojos cerrados, por favor, para no causar distracción y para que tampoco les pueda dar vergüenza tal vez a quien quiera levantar su mano. Ahí levanta tu mano, por favor, en tu lugar. Ahí levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero recibirte hoy. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, puedes bajar tu mano. Hoy es día de salvación, amada iglesia. Hoy es día de gracia, hoy es día en la que el Señor abre puertas. Tal vez estuviste caminando con Dios, pero hoy te estás reencontrando con Él. Tal vez a lo mejor conociste antes, pero nunca habías hecho una confesión de fe. Hoy es un día glorioso para poder abrirle tu corazón al Señor. Y esta vida de oración que vimos en Daniel pueda ser parte también de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús.